Bendecidos, qué bueno, gloria a Dios. Y bueno, vamos a iniciar, hermanos, con el mensaje. El día de hoy continuamos con la serie que estamos llevando los domingos, la cual titulamos Lobos en la Iglesia. ¿Y cuántos saben que el Señor habla mucho acerca de los lobos? De hecho, los lobos es un animal, dijimos, ya lo estuvimos viendo, es un animal feroz, pero el cristianismo, el Señor le advierte mucho acerca de los lobos que vendrían, especialmente en los últimos tiempos y que ya se estaban viendo desde el Antiguo Testamento. Así que es muy importante que nosotros entendamos y podamos discernir el mensaje, que nosotros podamos discernir el mensaje que el Señor nos quiere dar. Porque ¿cuántos sabemos que si una oveja no es avisada de los lobos, va a ser presa fácil? ¿Amén? Ahora, si usted dice, no, pues es que a mí nunca estudié la palabra acerca de los lobos, ¿verdad? O a lo mejor nunca pusiste atención en esas partes de la palabra que nos habla acerca de los lobos, pues va a ser muy fácil que te engañen y va a ser muy fácil que caigas y seas presa de aquellos lobos. De hecho, Mateo 7:15, se los leo, nuestro Señor Jesús los nombró, aquellos lobos, como falsos profetas, dice el versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Dice, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora dijimos que esta serie, su propósito es derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Ahora, el propósito de la serie no es despertar un juicio crítico contra aquellos creyentes, contra pastores, contra profetas. No es eso, no ese es el motivo de esta serie, sino que más bien que nosotros podamos discernir, llamarnos a discernir el mensaje, llamarnos a despertar el discernimiento en nosotros, llamarnos a levantar ese juicio que el Señor nos da, que el Señor nos pide que hagamos. Recordemos que el Señor dice que juzguemos con justo juicio. De hecho, Hebreos, podemos ir también. Hebreos 15:14 nos habla acerca del discernimiento. Y dice, sí, se los leo. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El Señor nos habla que nosotros tengamos nuestro discernimiento prendido, que podamos discernir el mensaje de Dios, que podamos discernir entre el bien y el mal. Y dice que esto es para los que han alcanzado madurez, aquellos que por los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿usted tiene su discernimiento prendido? Cuando usted escucha la palabra de Dios, ¿prende su discernimiento? ¿Lo tiene activo o lo tiene apagado? Porque cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos que saber discernir cuál es la palabra de Dios y qué es lo que se nos está hablando. Fíjate, de hecho, 1 Corintios 10:15 dice así. Les hablaba Pablo a los corintios, les decía, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que os digo. Fíjate, Pablo le está hablando a los corintios acerca de este desorden que había dentro de la iglesia. Había ya entre ellos, ya estaban idolatrando, ¿verdad? Y el apóstol Pablo tuvo que venir y corregir eso en la iglesia de Corintios. Y les está diciendo, como a sensatos os hablo, juzguen vosotros lo que os digo. Fíjate, la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Ustedes son personas razonables. Dice, juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Entonces, el apóstol Pablo estaba incitando a los corintios a que usaran el razonamiento, a que ellos pudieran usar el discernimiento que Dios les había dado y que pudieran juzgar lo que él estaba diciendo, si era o no palabra de Dios. Ahora, razonamiento, ¿qué significa razonamiento? Estuve buscando la palabra. El razonamiento significa ordenar y relacionar ideas para llegar a una conclusión. Entonces, cuando nosotros usamos nuestro razonamiento, estamos ordenando las ideas, estamos relacionando las ideas para poder llegar a una conclusión. Y el Señor nos ha dado un razonamiento como seres humanos. Nos ha dado la inteligencia, nos ha dado los pensamientos en los cuales los podemos usar
para poder entonces hacer uso del discernimiento. Fíjate, nuestro Señor Jesús, cuando se refería a los fariseos, los que vinieron el jueves, pueden recordar esto, Juan 7:24, estamos hablando acerca del Evangelio de Juan, y en Juan 7:24 el Señor le decía a aquellos fariseos que ya se habían presentado delante de Jesús y que de hecho lo querían matar, les decía lo siguiente, dice Mateo 7:24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Recordemos que los fariseos aquí en estos versículos ya habían venido con Jesús y le estaban diciendo a Jesús que él no se estaba sometiendo al día de reposo. Y el Señor Jesús venía y les decía, me dicen que yo no me someto al día de reposo porque sané a un enfermo, cuando ustedes el día de reposo aún hacen la circuncisión. Y el Señor Jesús les empezaba a hablar de una manera fuerte, pero por lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban juzgando a Jesús, y el Señor le decía, sí, está bien juzgar, pero tienes que juzgar con justo juicio. Lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo juzgando por las apariencias. No lo reconocían, no sabían quién era Jesús. Por ejemplo, Mateo 7:1 es uno de los versículos que muchos usan para decir, no, es que no debemos juzgar a nadie. Mateo 7:1 dice así, dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Pero mis hermanos, juzgad es algo que el Señor nos pide hacer. Y nos dice que juzguemos con justo juicio. Ahora, cuando tú lees Mateo 7:1 y lees Juan 7:24, que dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que nosotros tenemos que juzgar con justo juicio, no conforme a las apariencias, no tenemos que juzgar precipitadamente, sino que teniendo los hechos. Por eso le estaba diciendo, no juzguéis para que no seas juzgado. Le estaba diciendo, ese juicio que tú estás haciendo es un juicio que no ha sido un juicio justo. No estaban juzgando de manera correcta. Pero nos insta a nosotros que pongamos nosotros mismos, que nos miremos a nosotros mismos antes de juzgar. Recuerdan que dice, tú que miras la paja del ojo ajeno y tienes una viga, un tronco en tu ojo, y el Señor le dice, primero ve y quita, y después puedes ir. O sea, el Señor le estaba diciendo, está bien, vas a juzgar, y debemos juzgar, pero Él le decía, pero primero júzgate tú mismo. Primero júzgate tú mismo y después puedes ir y entonces corregir a tu hermano. De hecho, la palabra griega para juzgar aquí en Mateo 7:1 viene de la palabra griega krino, que significa evaluar, significa discernir. Y hoy desgraciadamente muchos cristianos ya no disciernen. Ya no están evaluando la palabra de Dios. Ya no la están haciendo, no disciernen, no la examinan. No pueden llegar a saber si la doctrina fue tan siquiera bíblica, lo que se les dijo fue bíblico o no. No lo pueden llegar a hacer. ¿Por qué? Una puede ser por dos razones. Puede ser una que están aprendiendo, son nuevos en Cristo, o otra que no les importa el estudio de la palabra de Dios. Por eso, como tema, hermanos, el día de hoy estamos en el tema número 3 de esta serie, Lobos en la Iglesia. Le voy a poner, Dios prueba nuestra fidelidad. Dios prueba nuestra fidelidad. Y antes de hacer una oración, le invito a que vaya conmigo a Deuteronomio 13, versículo 1. Deuteronomio 13, versículo 1. Y vamos a leer del 1 al 3. Dice así. Dice, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, dice el 3, no darás oído a las palabras ¿de quién? De tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén. Vamos a hacer una oración.
Señor, te damos gracias una vez más por esta tarde que nos permite, Señor, estar reunidos como congregación, como iglesia, Señor. Gracias porque tú una vez más, Señor, nos hablas a nuestro corazón, nos instas, Señor, nos confortas, pero también, Señor, nos adviertes de aquello que ya está, Señor, aquí en el mundo, Padre, y que ha estado por un tiempo, Padre. Nos adviertes para que no seamos, Señor, también nosotros parte de ellos, pero también, Señor, para que tengamos cuidado de no caer en las garras, Señor, de estos lobos rapaces, Señor, que no perdonan a las ovejas, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Nos ponemos, Señor, en tus manos. Habla, Señor, quita todo lo que no te agrada de nosotros. Por medio de tu palabra, Señor, púlenos, santifícanos, Señor, para que podamos ser personas que somos hacedores de tu palabra y no tan solo oidores, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Cuando nosotros leemos estos versículos de Deuteronomio, podemos ver que desde los tiempos de Moisés ya había falsos profetas. Desde los tiempos de Moisés. Recordemos que Deuteronomio, según la historia, según el escritor, es Moisés. Entonces nosotros podemos ver que desde el tiempo de Moisés ya se estaban dando los falsos apóstoles, los falsos profetas. Y si analizamos bien estos versículos, vamos a ir al versículo 1, dice así, dice, cuando se levante en medio de ti, profeta, oh soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio. Fíjate lo que está diciendo, si un profeta viene, aquí un profeta está hablando a alguien que está hablando de parte de Dios. Entonces, si alguien que habla de parte de Dios, o alguien que dice tener sueños, viene a ti, de en medio de ustedes, dice, y anunciare señal. Anunciar es señal, está hablando de aquel profeta que profetiza, que dice, así dice el Señor. Y está hablando y está diciendo está diciendo palabra de parte de Dios. Y dice así, y anunciar es señal o prodigio. Pero fíjate el versículo 2, que es el que nos llega más, porque fíjate lo que dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. O sea que no solamente profetiza de parte de Dios, no solamente hable de parte de Dios, sino que también puede cumplirse. Dice él, y si se cumpliere la señal o prodigio, y este es el peligro entre los creyentes, porque un falso profeta puede venir y hablar como de parte de Dios, y las palabras que habló pueden cumplirse. Y cuando se cumple, la mayoría de personas, lo primero que dicen es un verdadero profeta. Es verdadero porque se cumplió. Aunque hable todo en contra de la palabra de Dios, no sé qué sea eso. Los ovnis van a decir, ¿verdad? Ya con todo lo que sacan ahorita. Ahí está, gracias. Dice, si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Aquí tenemos que entender lo que nos está hablando. Está diciendo, van a hablar como de parte de Dios, van a profetizar y quizás se va a cumplir lo que están diciendo, pero está diciéndonos otra parte del texto, diciendo, vámonos en pos de dioses ajenos. O sea que está hablando en contra de la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Dice que no conociste y sirvámosles. Está diciendo que aún esa persona que está hablando y se está cumpliendo, pero el mensaje dentro de lo que está hablando va en contra de la palabra de Dios, porque te está queriendo llevar a dioses ajenos. Te está queriendo llevar, le dice aquí al pueblo, a dioses que no conociste, y te está diciendo, sirvámosle. Y eso es lo que muchos hacen hoy. Oyen al profeta hablar, oyen a la persona hablar de parte de Dios, se cumple lo que dicen y aún los lleva y los jala a separarlos de Dios, y la gente va en pos de ellos. Pero el Señor nos da instrucciones. Versículo 3 dice, no darás oído a la palabra de tal profeta. Fíjate, nos dice, no darás oído. Hoy muchos no hacen esto. Hoy muchos ven que es un falso profeta, ven que sus frutos dicen todo lo contrario a una vida entregada al Señor. ¿Y qué hacen? Dicen, no, pues es que tenemos
tenemos que perdonarlos. A lo mejor fallaron, a lo mejor se les chispoteó, ¿verdad? Y se les chispotea todas las semanas, pero dicen, tenemos que, y le prestan atención a lo que están hablando. Y el Señor nos dice claramente, no prestes oído de tal profeta ni de tal soñador de sueños. ¿Por qué? Porque dice, Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda nuestra alma. ¿Qué está hablando? El Señor permite los falsos profetas. ¿Para qué? Para entonces probar a los verdaderos hijos de Dios. Para probar a aquellos que de veras son fieles a Dios. Se van a levantar falsos profetas entre el pueblo de Dios, pero tiene un propósito divino y es probarnos si de veras somos fieles a Dios y a su palabra. Es necesario para probar nuestra fidelidad, para probar lo que hay dentro de nuestro corazón, si en verdad estamos con el Señor o no. Así que los falsos profetas, aunque ya estaban desde el Antiguo Testamento, como lo podemos ver en Deuteronomio, pero hoy también están. Los en salud. Los creyentes que no conocen a Dios, decimos creyentes porque quizás llegaron y en un momento dijeron, yo creo, y de repente en su vida pasan muchas cosas, empiezan a abandonar la fe, no estudian la palabra, por lo tanto no conocen a Dios, no conocen su palabra, son niños espirituales y de plano muchos de ellos a lo mejor ni se han convertido, pero aquellos que no conocen a Dios son los más propensos a caer en las manos de estos lobos. De hecho, el apóstol Pablo dijo de la siguiente manera a Timoteo, 2 de Timoteo 4, versículo 3. Vaya conmigo ahí, 2 de Timoteo 4, versículo 3. Dice así. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Fíjate cómo dice, se amontonarán, por montones, dice, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias. Fíjate lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá un tiempo cuando la palabra de Dios ya no se va a hablar. Cuando la van a torcer. Cuando la palabra de Dios ya no va a estar en la boca del predicador, sino que lo que va a estar es cómo hacerte rico, cómo ser próspero, cómo te va a ir a 10 puntos para que te vaya mejor en tu vida. ¿Qué es lo que vemos? ¿Y qué es lo que abunda dentro de las iglesias? Y las iglesias llenas. Y la gente dice amén. Cuando les hablan acerca de cómo ser prósperos. Eso es lo que les gusta escuchar. Quieren escuchar nada más eso. Por eso dice aquí el versículo 3. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propios deseos pecaminosos. Y dice el 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Dice que la gente se va a amontonar a hombres que hablan palabras que ellos quieren escuchar. Yo me preguntaba, ¿a quién no le gusta escuchar que va a ser rico? Pues a todos quieren, todos dicen, yo quiero escuchar eso, ¿verdad? ¿Cómo no? Esto es lo que enseñan. Deuteronomio 13:3, por eso dice, le decía el Señor por medio de Moisés, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y yo te quiero decir a ti, o te quiero preguntar, ¿amas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma? El Señor va a probar tu corazón. Y lo va a hacer por medio de estos falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos, lobos rapaces. Y tu trabajo es discernir. Pero por eso tienes que estar alerta. Tienes que conocer quiénes son estas personas. Y es un tema muy importante que debemos todos conocer y que toda iglesia debería en algún momento llegar por este mensaje
de la advertencia contra los lobos. Mateo 7:15, volvemos otra vez. Dice, guardaos de los falsos profetas, cuídense de los mentirosos, dice, que vienen con vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjate cómo nos está diciendo, vienen vestidos de ovejas, y eso es lo que lo hace más peligroso. ¿Por qué? Porque vienen vestidos de ovejas. O sea, están dando la apariencia de una oveja, de ser verdaderos creyentes, pero por dentro dice la palabra que son ¿qué? Lobos rapaces. Tienen la apariencia, pero por dentro no lo son. Son lobos rapaces. Estamos hablando que son personas incrédulas, que son depredadores. ¿Y depredadores de quién? De los inmaduros, los inestables y los incrédulos. Son los primeros que van a devorar a ellos. Y es normal que un lobo ataque a una persona inmadura, inestable e incrédula, porque no va a estar sola la persona, va a estar aislada, primero de Dios, de la palabra de Dios, de la comunión de los hermanos, y empieza a alejarse, y el lobo conoce, y el lobo sabe que es una presa fácil. Y la oveja es un animal indefenso, ya lo hablamos. Un animal que no tiene defensas propias para defenderse de un lobo rapaz. Por eso decíamos cuando iniciamos en la introducción que una oveja nunca le va a ganar a un lobo, por más que pelee, nunca le va a ganar al lobo. Por eso decíamos, nosotros no podemos ganarle al lobo, pero el Señor sí, porque Él es nuestro buen pastor. Por eso debemos estar con nuestro pastor, por excelencia Jesús. Versículo 16, ahí mismo, dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Fíjate, está diciendo, vas a ver la evidencia interna. Tiene que haber una evidencia en la persona, primeramente interna, para que entonces pueda ser externa, para que se pueda ver lo externo, para que sea válido lo externo. Por eso dice, por sus frutos los vas a conocer. Y luego le dice, ¿acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Y dice el 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da, ¿qué dice? Malos frutos. El árbol malo da frutos malos. O sea, está hablando que la vida de los lobos los va a evidenciar. Todo lo que ellos hacen lo evidenciará. Y sus enseñanzas son destructivas. Son doctrinas de demonios, muchas veces doctrinas y herejías que se enseñan. Por eso dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y yo me enfocaba aquí en la palabra da. Los dos dan frutos. ¿Sí notaste esto? Dice ahí el versículo 17, todo buen árbol da buenos frutos. Y dice, pero el árbol malo da frutos malos. O sea, los dos van a dar un fruto. Pero el fruto de uno va a ser para perdición. Va a ser para desviarte de la palabra de Dios. Va a ser para que ya no estés en la palabra de Dios, para sacarte. Y el fruto del otro te va a llevar al arrepentimiento, a la santidad, al arrepentimiento. Eso es lo que va a estar llevándonos el fruto de la palabra de Dios, el fruto de aquel que es un siervo fiel de Dios. Versículo 18 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y esto es bien importante para nosotros conocer, porque está hablando de una imposibilidad. Dice, no puede el árbol. No está diciendo, a lo mejor puede, ¿verdad? O quizás pueda. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que el que es nacido de Dios va a dar buenos frutos.
Y por sus frutos los vas a conocer. Y vas a poder juzgar. Justamente vas a decir, verdaderamente es una persona de Dios. Porque una persona que da malos frutos nunca te va a llevar a la santidad, ni mucho menos te va a poder hacer discípulos para el Señor. Porque lo que van a querer es nomás acaparar para ellos y no para Dios. Fíjate lo que dice el 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y este principio es cierto en el mundo natural como tanto en lo espiritual. Nosotros podemos ver que la vida y la enseñanza de los que pretenden hablar de parte de Dios debe ser puesta a prueba. Tú escuchas un mensaje, ponlo a prueba. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Ponlo a prueba. Y hay algo muy interesante que podemos analizar por un momento. Nosotros podemos ver que muchas veces como creyentes tenemos ideas erróneas sobre qué son los frutos. Y empezamos a poner o atribuirle frutos buenos a cosas que no son frutos buenos. Por ejemplo, muchos pueden llegar a decir, una iglesia grande, gigante, con miles de personas, son frutos buenos. Y no es así. Podemos ver sectas como la Luz del Mundo, llenísimas. Podemos ver a los mormones llenísimos. Edificios gigantes. Si tú vas aquí a Utah, un edificio enorme, el mero centro los mormones. Así que, y muchos tienden a pensar, esos son frutos buenos. No, no son frutos buenos. Y se engañan pensando que esos son los frutos. Empezamos a tener ideas erróneas. Por ejemplo, por algunos frutos que nosotros podemos ver también, podemos ver cómo esas personas que hablan según de parte de Dios, pero la palabra no es doctrina, no es palabra de Dios, no es bíblica, vemos que la gente los persigue y la gente se amontona, y eso ya estaba escrito. Segunda de Timoteo, se amontonarán porque tienen comezón de oír y les gusta lo que están escuchando y se amontonan. Eso ya está escrito. Ahora quizás para algunos digan, eso es fruto, ver que se le amontona a la gente. Pues la Biblia dice que no, que se van a amontonar a muchas personas. Ahora, no todas las iglesias grandes son malas. Deuteronomio 13:1 podemos ver que dice esto: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, dice, no darás oído a las palabras de tal profeta. Fíjate, profetizó, se cumplió, pero te invita a ir en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo está? Ahí tú tienes que usar el discernimiento y el conocimiento que tienes en la palabra de Dios. Y dices, no, eso va en contra de la palabra de Dios. Como yo me acuerdo, el pastor Chuy un día nos comentaba en un mensaje que decía que un pastor decía, ¿no dice la palabra de Dios que al que cree todo le es posible? Y la gente decía, amén. Y decía, pues Dios me reveló que podemos orar por aquellas personas que se murieron sin Cristo para que salgan del infierno. Porque todo es posible. ¿Será? No, ¿verdad? Claro que no. Pero muchos lo leen y dicen, es que dice ahí, al que cree todo le es posible, pero aquel todo está limitado a la voluntad de Dios y a lo que la palabra de Dios ha dicho. No prestes oído. Se oye algo como muy bueno. Dice, no, pues si la palabra de Dios dice que al que cree todo le es posible, pues hay que creer juntos. Pero va en contra de la palabra de Dios. Muchos dicen, bueno, los frutos que yo puedo ver son los milagros. Dicen, los milagros son frutos a los cuales yo puedo decir, la persona de veras está entregada a Dios porque hace milagros. Y dice Josué, tú vas y te sana. Y hace muchos milagros. Pero ¿qué dice la Biblia? Mateo 7:22. Dice así. Mateo 7:22.
Dice muchos, fíjate, es importante que dice, anotar esto, que dice muchos, dice, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Está haciendo pregunta. Recordemos que aquí nos está señalando una persona que está delante del juicio y le está diciendo, yo, Señor, yo lo hacía en tu nombre. ¿No te acuerdas de mí? Saqué demonios, sané enfermos. Profeticé en tu nombre y se cumplía. Entonces los milagros o las señales milagrosas no garantizan que la persona sea una persona que habla de parte de Dios. No garantiza que está hablando de parte de Dios. Por eso nuestro trabajo es probar lo que se nos está hablando. Tampoco los milagros son la evidencia de frutos buenos o de buenos frutos. Buenos frutos es discipular. Buenos frutos es discipular a los creyentes para aborrecer al pecado, para amar a Dios con todas sus fuerzas. Pero no todos pueden discipular. No todos pueden, ahora sí que, llevar a los creyentes a aborrecer el pecado porque ellos mismos aman el pecado. Porque ellos mismos están en pecado. Fíjate cómo el Señor nos advertía de todo esto. Marcos 16:15. Fíjate lo que nos dice. Marcos 16:15, lo voy a leer hasta el 18. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice el 17, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Dice el 18, tomarán en las manos serpientes. Y dice, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué dice? Y sanarán. Pero quiero que note algo en esto. Dice que estas son señales que siguen ¿a quiénes? A los creyentes, a los que creen. Pero ahora se ha trastornado esto y ahora quieren que veas las señales para que creas. Y atraen a las personas diciendo, tienes que ver para creer. Cuando la palabra dice creer, y estas lo seguirán. Ese es el asunto de ahora. El mundo lo toma al revés. Invierte en la palabra diciendo, hay muchas señales para que crean. Y hacen muchas señales para que la gente crea. No sé si ustedes lo han visto. Venga por su milagro. Y no está, o sea, el Señor hace milagros, sí, hace milagros. Y está bien, ¿verdad? Que uno venga por un milagro, el Señor está bien. Pero lo malo es cuando se empieza a utilizar ese enfoque al revés. Fíjate, yo veía esto. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, ¿qué pasó? ¿Cuántos regresaron? 1. ¿Pero cuántos fueron sanados? Los 10. ¿Cuántos fueron salvos? 1. 1 fue, fíjate, Lucas 17:11. Se los leo rápido para que lo podamos ver en la palabra. Lucas 17:11 dice así. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y dice el 12, y al entrar aún en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y dice el 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice el 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y dice el 15, entonces uno, ¿cuántos?
Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y dice el 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y fíjate lo que dice el 17. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Es el 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Dice el 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Muchos buscan los milagros, muchos buscan las señales, pero estas no son frutos de un verdadero. Pueden ser frutos, pero no siempre garantizan que la persona sea un profeta de Dios. Podemos ver es como este ejemplo. Muchos buscaron a Jesús, pero lo buscaban por lo que les podía dar. Y al final, nomás uno fue el que regresó y glorificó a Dios como Dios, a Jesús como Dios. Otro ejemplo sería los que alimentó el Señor, los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños, que dice que los alimentó. Para el siguiente día, cuando partió, la gente los siguió. Pero nuestro Señor Jesús volteó y les dijo, ustedes me siguen porque les di de comer. Buscadores de señales, no buscadores de Dios. Juan 6:26 dice esto. Juan 6:26, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Y podemos entender algo, hermanos, que el pastor que lleve a la gente a buscar a Jesús por lo que Él les da, se las va a ver con el Señor. Llevará más condenación. Por eso es que hay muchos en la iglesia, que no son convertidos, porque están buscando solamente lo que el Señor les puede dar, en lugar de buscar a Dios, a Jesús como su Salvador. Fueron atraídos muchas veces con farsas de que ven y tus problemas se resolverán, de que tienes problemas en tu matrimonio, vente a la iglesia y todo te va a ir bien. Cuando es trabajo de nosotros estudiar la palabra, entender la palabra, conocer cómo el Señor nos ha dicho que vivamos. Y claro, la palabra nos restaura, nos une, pero muchos los atraen con la idea de que ahora todo va a estar bien. Y no, es cuando todo empieza, o es cuando empieza más duro la pelea con tus familiares. ¿Se acuerda que el Señor dijo, no vine el motivo de la venida del Señor dentro de la familia crea divisiones? Que dice, piensan que he venido a unir, pero he venido a dividir, porque ahora está los hermanos contra el hermano, ¿verdad? Y la familia en contra, porque ahora ya conocen a Jesús, ahora ya siguen a Jesús, y ahora se echan a toda la familia en contra. Y en ese tiempo, en el tiempo de los apóstoles, hasta toda la comunidad. Cuando ellos se enteraban que ellos eran cristianos, muchas veces la comunidad ya no les compraba, ya no querían hacer tratos con ellos. Y era parte de la persecución del cristiano. Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aún muchos creyentes que no saben discernir pueden caer en las trampas de aquellos lobos. Porque a lo mejor dicen, bueno, es que saca demonios, hace milagros, ha profetizado y se ha cumplido, pero su vida va en contra, demuestra todo lo contrario. Pero prefieren decir, no, es que aunque su vida está así, mira, ha hecho todo esto. Y la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Lucas 10:20.
Eso es lo que el Señor le decía a sus discípulos y nos lo dice a nosotros. Lucas 10:20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Recordamos que los discípulos llegaron después de la misión que los mandó de 2 en 2, regresaron felices, contentos y dicen, Señor, mira lo que pasó. Cuando hablábamos, cuando orábamos, se sanaban, los demonios salían huyendo. Y el Señor les dice, ustedes no se regocijen por esas cosas, regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Recordemos que todas estas señales seguirán a los que creen. Van a estar ahí. Pero hoy hay muchos falsos profetas que no predican, sino que se la pasan engañando, manipulando. Lobos rapaces que no te buscan a ti para Dios, sino que buscan lo tuyo. Y eso es lo que hacen. Jesús le decía a sus discípulos que no se regocijaran por lo que las señales que los siguen, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo que nos debe dar gozo a nosotros, que nuestros nombres están escritos, no las señales que siguen a los que creen. Tú, como creyente, el Señor te ha dado el orar por los enfermos como mandato. Pongan sus manos sobre los enfermos, oren por ellos. Como padre de familia, cuando mi hijo se enferma, a poner las manos sobre ellos. Y el Señor muchas veces los ha sanado en el momento, de repente ya están así como... Y eso fue algo que a mí me enseñaron desde chico con mis papás. Yo me acuerdo cuando nos enfermábamos, pues el Señor dice que pongamos nuestras manos, y ponían las manos y decíamos, wow, gracias Señor. El Señor nos lo ha dado. Todo es de acuerdo a su voluntad. Nosotros tenemos que ser obedientes. Ahora, cuando nosotros vemos cómo muchos, en lugar de predicar la palabra, andan buscando lo de las personas, buscando lo vuestro, que es lo que lo de Pablo le decía a los corintios, también le dice, yo no vengo buscando lo vuestro, sino vengo a buscarlos a ustedes para Cristo. Pero ahora parece que es al revés. En lugar de buscar a las personas para Cristo, vienen buscando lo que las personas tienen. Y hay pastores que se la pasan deseando lo que el hermano tiene. Ministros, hermanos, envidiosos de lo que el otro hermano tiene. Hay muchos así todavía, que si no ponen cartas en el asunto, se convertirán en lobos. Tenemos que nosotros estar bien atentos en todo esto. Yo me acuerdo que nosotros en una conferencia estábamos, no me acuerdo quién fue el que estaba hablando, pero hablaba acerca de cómo les decían, oye, es que Casa Oración no les cobra a las personas por los eventos que tienen. Pero él decía, ¿por qué? Le decía a otros ministros, le decían, ¿por qué no cobran sus eventos si tienen gastos, si tienen que hacer esto, tienen los gastos que cubrir? Y me acuerdo que la persona decía, es que ustedes como Casa Oración están malimponiendo a la gente. Y dice, el pastor nomás se le queda viendo y dice, ¿para qué hablar con una persona así, verdad? Dice, yo nomás está escuchando, dice, pero sí el Señor nos dice que tapemos las bocas de aquellos necios, que hagamos cerrar la boca. Entonces dice que le dijo, es que ustedes si no les cobran no lo valoran. Le decía el otro ministro. Y el pastor Chuy, me acuerdo la respuesta, ¿verdad? Cuando estábamos en la conferencia, era creo que el pastor Chuy, ¿verdad? Que le estaba diciendo al otro ministro, entonces, ¿qué pasa cuando la Biblia dice dar de gracia? Si lo que recibiste gracia, dar de gracia, ¿no es bíblico? Y le dijo, entonces, si tú dices que no valoran lo que no se les cobra, entonces debemos cobrarles por la salvación, ¿o no la valoran? Y el pastor, el otro, se quedó sin palabras, dijo, no. Dijo, entonces, no, nosotros, si vamos bajo ese argumento de que no valoran porque es gratis, entonces, por eso cobran
¿Por la salvación? ¿Para que lo valoren? No. El Señor dice dar de gracia lo que recibiste de gracia. Fíjate, a mí un día, esto me impactó también con mis papás, ¿verdad? Un día que estaba con mi hija y le regalaron algo a mi hija. Y mi hija dijo, se lo va a regalar a tal persona. Y me acuerdo que yo le dije, no, pero te lo regalaron. Es tuyo, ¿verdad? ¿Cómo se lo vas a regalar a alguien más? Le dije, no, lo que te dan no se regala, ¿verdad? Y me acuerdo que mi mamá volteó y me dijo, ¿qué no dice la Biblia dar de gracia lo que recibiste de gracia? Y dije, sí es cierto. No, ¿sabes qué? Sí es cierto. Si lo quieres regalárselo, regálaselo. Y sí, fue y se lo regaló. Pero en cosas pequeñas el Señor nos enseña también. Muchas veces tenemos argumentos que hemos nosotros empezado a afincar en nuestras vidas por palabras de personas, palabras que nos han dicho cuando íbamos creciendo, y las tenemos bien incrustadas en nuestro corazón. Y cuando llega el momento queremos preferir esas palabras que la palabra de Dios. Yo me acuerdo que esa vez dije, sí es cierto. Yo le dije, no, está bien, pues si quieres regalárselo, está bien, dáselo. Y me acuerdo, dije, no, tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracias. Eso se lo regalaron a ella, ya tuvo en su corazón regalarlo a alguien más. Se derrumbó ese argumento, esa idea. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, derrumba argumentos. Y cuando llega aquel lobo rapaz y empieza a poner sus argumentos, sus ideas, la palabra de Dios derrumba argumentos. Y tú dices, no es así. Mateo 18, 18, Mateo les dice así. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Y esto, hermanos, se ha perdido dentro de las iglesias. Es algo que ya no se predica, es algo que ya no se habla, es algo que dice, no, tú tienes que dar, pero ellos nunca enseñan a dar de gracia. Ya no se predica esto. Y Dios pone falsos profetas para probar nuestro corazón, para probar nuestra fidelidad. Él quiere saber si en verdad amamos a Dios con todo nuestro corazón. Y quiere saber cómo es el comportamiento de un verdadero apóstol. Lo puedes leer en 2 Corintios 12:14. Dice así. Dice, he aquí por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros, y no os seré gravoso. Dice, porque no busco lo vuestro. Fíjate lo que dice, sino a vosotros, pues dice, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y dice el 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor, ¿de qué? De vuestras almas. Y hoy ya no hacen esto. Hoy dicen, no, tú tienes que darme para mis gastos. Y le ponen así, pues, apóstoles. Dicen, no, es que tenemos que hacer esto y tenemos que cobrar, sino como, no. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, le decía a los corintios, decía, y no seré gravoso, dice, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Dice, pues no debe atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y dice el 15, y yo con el mayor placer. El apóstol Pablo tenía bien claro que te dar de gracia era lo mejor que podía hacer, y que el Señor recompensa mucho mejor que cualquier persona. Así se mira un verdadero apóstol, no como los de hoy, que buscan lo tuyo. Y el Señor busca obediencia y busca fidelidad en su pueblo. Y es necesario los falsos profetas para que revelen eso que hay en nuestro corazón. Si vamos a prestar oído a los falsos profetas, si vamos a ir tras ellos, o si vamos a ir tras el Señor con todo nuestro corazón.
Tenía varios ejemplos, veo que el tiempo se me está terminando, acerca de que Dios prueba nuestra fidelidad. Tenía el ejemplo de Daniel, cómo el Señor lo probó en su fidelidad. Cuando se dijo no se puede orar, él tuvo que ser probado en si iba a seguir siendo fiel al Señor en su oración o no. Y decidió ser fiel al Señor. Podemos también ver el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué pasó con ellos? No se rindieron. Los metieron a aquel horno de fuego y aún así ellos dijeron, mi Señor me puede salvar. No nos vamos a arrodillar, rey. Se pusieron firmes y dijeron, no le hace que nos metas al horno de fuego. El Señor tiene poder para salvarnos. Y si aún así no lo hiciere, no nos vamos a hacer. No nos vamos a arrodillar. Y los metieron al horno de fuego. O sea, no fue nada más hablada. Los metieron y ahí estuvieron en el horno de fuego parados. Dice que ni un pelo se les quemó. Qué ejemplos tan grandes de fidelidad a Dios en contra de aquellas personas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces decían, no. Ahora pudieran decir, bueno, sométete a tus autoridades, porque pues es el rey, pero va en contra de la palabra de Dios. Y no podemos ir en contra de la palabra de Dios. Daniel oró, sus amigos decidieron irse al horno de fuego antes que arrodillarse, y el Señor los rescató. A los dos, a Daniel, hasta del pozo de los leones. Ahí fue a dar. Tuvo confianza en el Señor. Fue fiel al Señor. Por eso el Señor nos habla y nos dice, es necesario los lobos, es necesario los falsos profetas, los falsos hermanos, porque estoy probando tu corazón. Quiero saber si en verdad me amas con todo tu corazón. Fíjate, Apocalipsis 2:10, vamos terminando, hermanos. Jesús le habla a la iglesia Esmirna, y les advierte que serán puestos a prueba. Les dice así, Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Dice, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Segunda de Pedro 2:1 nos habla de cómo estos falsos profetas se van a introducir. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué? Falsos maestros. Estamos hablando segunda de Pedro 2:1. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué está hablando? Van a introducir aquellas doctrinas, mensajes que violentan la palabra de Dios, que van en contra de la palabra de Dios, y lo van a hacer encubiertamente, o sea, poco a poco, y van a ir desviando al pueblo poco a poco. Y dice así, y aún negarán al Señor que los rescató, y dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice el 2, y muchos, y esto es el peligro, hermanos, porque una vez más nos dice, y muchos. Tenemos que tener cuidado de no ser de aquellos muchos que dice, seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y dice el 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿No se ve esto, hermanos, el día de hoy? La mercadería cristiana. Yo me acuerdo que leía en un post, ¿verdad? En internet, en un blog, alguien que decía que era un marketing, ¿verdad? Una persona encargada de marketing, y decía, el marketing cristiano está bien fuerte, dice. Una persona escribe un libro y ¡pum! Dice, lo venden rápido. Y dice, no, dice, todo lo que tenga que ver, dice, con la Biblia, un libro, lo que sea, dice, se vende rápido. Y empezamos a ver la mercadería. Dice, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Miren esto, hermanos. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Y por eso es necesario que nosotros estemos atentos, que nosotros estemos despiertos. Y la mala noticia es que no se va a poner mejor, sino que va a ir de mal en peor. Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido, fíjate cómo dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Una vez más, podemos ver aquí que dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Personas que van en contra de la doctrina de Cristo. Van en contra. Son anticristos. Recordemos la palabra de Dios, una vez más, nos dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchos seguirán sus desilusiones, a muchos engañarán. ¿Recuerdan la puerta ancha? Que dice que muchos van por ella. Y eso es lo alertante. Dicen muchos. O sea que son pocos los que al final van a poder entrar por la puerta angosta. Mateo 7:13 dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Dice, y muchos son los que entran por ella. Y dice el 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Nosotros, hermanos, tenemos que esforzarnos por ser de esos pocos. El Señor nos llamó. ¿Estás atendiendo el llamado que el Señor te dio? ¿Estás atendiendo el llamado que el Señor te ha dado? A muchos les ha llamado el Señor con sus cuerdas de amor. Nos ha llamado, nos ha traído bien a gusto, ¿verdad? A sus caminos. A otros se fueron ahí como rebeldes por todos lados. Y el Señor ahí tuvo que andar ahí con un, ¿cómo se llama? Para pescar, ¿verdad? Y a ver, ¿dónde están los que se andan yendo? Y los tiene que andar teniendo ahí cortitos. Pocos son los que la hallan. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Permanencia es para aquellos verdaderos cristianos, verdaderos creyentes. Las personas que se alejan de la palabra de Dios, que se alejan del Señor que los llamó, son aquellas personas que deberían de, que dice la palabra en el versículo 19, salieron para manifestar que no todos son de nosotros. Y el Señor, hermanos, está permitiendo un viento del Espíritu Santo para que revele los que verdaderamente son hijos de Dios. Está permitiendo lo que estamos viendo ahorita. Los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos hermanos, lo está permitiendo para que revele los verdaderos. El Señor lo está permitiendo aún. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El Señor viene pronto. Y el Señor nos pide que estemos alertas, que estemos atentos. Porque el Señor está probando nuestro corazón. Amén. Vamos a parar aquí, hermanos. Vamos a hacer una oración. Que se ponga de pie. Cristo, sabiduría de Dios. Conocerte, amarte y entender.
servirte con pasión. Dame un corazón que entienda lo corta que es la vida, que con temor de ti te honre en mi vivir. Con humildad me acerco a ti para rogarte, mi Señor, dame sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Dame sabiduría para hablar y actuar conforme a tu verdad. Sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida. Cristo, sabiduría de Dios, anhelo conocerte, amarte y entenderte, servirte con pasión. Un corazón que entienda lo corta que es la vida, que con temor de ti te honre en mi vivir. Con humildad me acerco a ti para rogarte, mi Señor, dame sabiduría para vivir
sabiduría para decidir, para orar y discernir, para adorarte en cada área de mi vida.